Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante extenso, es bastante amplio, que se llama sabiduría y conocimiento. La sabiduría y el conocimiento es algo muy necesario en nosotros los hijos de Dios. Y le estoy hablando de la sabiduría y del conocimiento que nos da nuestro Dios a través de su Espíritu y por medio de su palabra. Esa es la sabiduría, ese es el conocimiento del cual hoy quiero compartir con ustedes y que es muy necesario para que nosotros podamos tener una vida delante de Dios, una vida recta, una vida que honre a nuestro Padre, una vida que nosotros podamos entender por qué estamos en esta tierra. Amén. Los veo así como serios. Dese una sonrisita. Gócese porque Cristo le ama. Amén. Ok, miren lo que dice Proverbios capítulo 9, el versículo 10. Quiero que veamos ese proverbio. Vea, está ahí en la pantalla. Dice, el conocimiento de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría es el temor ¿de quién? Del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. El conocimiento, el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. En mi versión, la versión que yo tengo dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento del santo es inteligencia. Mire, ahí hay un tremendo y gran secreto que nosotros tenemos que descubrir. Porque todo lo que está relacionado a nuestro diario vivir y lo que tiene que ver con nuestra vida y nuestro Dios radica en el principio de la sabiduría, que dice la palabra que es el temor a nuestro Dios. El temor a nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros aprendemos no a tenerle miedo, pánico a Dios? No es ese tipo de temor, sino el temor de fallar, no por las cosas que el Señor nos puede hacer, sino porque nosotros no queremos ofender a Dios y no queremos hacer lastimar el corazón de nuestro Dios. Ese tipo de temor, ¿ok? Ese es un temor bueno y es válido. Por ejemplo, le voy a decir algo. Usted no hace nada indebido o nada que pueda hacerle daño a uno de sus hijos. Y no es porque usted le tiene miedo a su hijo, sino porque usted no quiere lastimar el corazón o la vida de su niño. Cuando nosotros aprendemos a descubrir que el principio de la sabiduría es ese tipo de temor a nuestro Dios, no por el daño que nos puede ocasionar a nosotros, sino por no lastimar el corazón de Dios, ese temor nos abre tremendas puertas, tremendas oportunidades, porque aprendemos a honrar y a vivir delante de Dios de una forma digna, de una forma recta, de una forma íntegra, y eso agrada a nuestro Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Amén. En la palabra hay muchas personas que recibieron tremenda sabiduría, recibieron de parte de Dios a través de su Espíritu y por medio de su palabra tremenda sabiduría, tremendo conocimiento. Yo le puedo hablar de José, le puedo hablar de Salomón, pero hay alguien que me llama mucho la atención. Este hombre se llama Daniel.
Este Daniel es uno de los profetas sobre los cuales el Señor derramó tanta sabiduría, que hizo cosas a través del Santo Espíritu de Dios que son inimaginables e imposibles para el ser humano común, para el hombre. Pero Daniel, siendo un joven, mire, le voy a contar un poco la historia de Daniel. Daniel, siendo un jovencito, dice la palabra que la nación de Israel y de Judá, o sea, Israel fue invadido por un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este era el rey de una nación que se llama Babilonia, o se llamaba Babilonia. Este rey fue e invadió a la nación de Israel o al pueblo de Israel y se llevó cautivos a todos los habitantes prácticamente de esa nación. Entre ese grupo de cautivos iba Daniel y iba un grupo de jóvenes amigos de Daniel. Entonces vea qué sucede. Dice la palabra que Daniel y sus 3 amigos fueron escogidos por este rey para que ellos fuesen preparados para servir en el palacio del rey, para servir, dice la palabra, en la corte de este rey de Babilonia. Y durante un tiempo, creo que fueron 3 años, estos jóvenes estuvieron siendo preparados e instruidos con todas las reglas, con todas las leyes y con toda la sabiduría que tenía ese pueblo de Babilonia. Se dice que los babilónicos eran en ese entonces uno de los pueblos más inteligentes que había en esa región. Ellos tenían mucha capacidad, mucho conocimiento, eran muy sabios en muchas áreas de su vida. Entonces, por eso es que el reino de Nabucodonosor, el país o la región esa, era bastante fuerte, porque ellos eran inteligentes. Entonces, este grupo de muchachos jóvenes que fueron llevados cautivos comienzan a ser preparados. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Para los jóvenes de 30 años hacia abajo, ¿ok? Yo ya pasé por ahí. Pero los jóvenes de 30 años hacia abajo, quiero decirles algo. Muchas veces se nos dice o creemos que la sabiduría la tienen aquellas personas mayores, adultos, grandes. Y en realidad es cierto, los años nos dotan a nosotros de sabiduría y de conocimiento. Pero cuando hay un propósito de Dios en la vida de cualquier persona, de un joven, especialmente hablando de los jóvenes, cuando Dios tiene un propósito y un plan para la vida de ese joven, el Señor actúa. El Señor actúa. Mire, Daniel era un jovencito cuando él llegó a ese lugar. Y fue preparado en el ámbito secular por la enseñanza que había en este reino. Pero Dios tenía algo mayor y más grande y poderoso para Daniel. Daniel tuvo que tomar decisiones fuertes en su vida. Cuando él es llevado ahí, dice la palabra que en el momento en que él fue escogido para ser preparado, dice la palabra que él y sus amigos fueron llevados a un lugar específico y el rey ordenó a uno de sus líderes, a uno de sus comandantes, y le instruyó para que les diera alimento específico a estos muchachos. El propósito era que ellos se alimentaran bien, pero que se alimentaran con las cosas o el alimento que en ese pueblo
se consumía. Yo me imagino, esta es mi imaginación, yo pienso que lo que ellos comían, lo que ellos ingerían, no era de agrado a Dios. Y Daniel, que había llegado, era un judío, era un israelita, llegó a ese lugar y entendió y se dio cuenta que las cosas, la cultura de ellos, su alimentación y su comportamiento no iba de acuerdo con la sabiduría o con lo que él había sido, en lo que él había sido instruido bajo el orden y bajo las reglas y bajo los mandamientos establecidos por Dios. Y viene el rey y le dice a ese hombre que les diera sus porciones diarias. Pero aquí es donde viene la parte interesante. Y aquí es donde viene lo que tiene que ver con la sabiduría. Cuando nosotros sabemos que alguien o que algo nos va a apartar de nuestro Dios, nosotros tenemos que tener el conocimiento y la sabiduría para poder tomar decisiones. Y tenemos que ser firmes y determinantes en la decisión que nosotros tomamos. Y esto es lo que hace la sabiduría. Y quiero hacerle saber a usted que Daniel en ese momento tuvo que tomar una decisión. Mire, la sabiduría nos da a nosotros la capacidad de poner a Dios en primer lugar. Que Dios sea el primero en nuestras vidas. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, es necesario y muy importante que nosotros hagamos uso de estas herramientas que el Señor nos ha entregado y que nos ha dotado con ellas por medio de su Espíritu Santo. La sabiduría no solo es para aprender cosas. Le voy a decir qué significa el conocimiento. El conocimiento significa que nosotros nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de información. Esa información viene a nosotros hablando de lo que tiene que ver con Dios. La información llega a nuestra mente y llega a nuestro corazón. Daniel conocía muy bien y estaba lleno de la información, de las leyes y de los mandatos de Dios. Eso es el conocimiento, llenarnos de información. Ahora, la sabiduría dada por el Espíritu Santo nos permite a nosotros que toda esa información que hemos recibido, cuando llega el momento oportuno, tengamos la habilidad y la capacidad de poner en práctica toda esa información, de echar mano de esa información, de ese conocimiento. La sabiduría nos da la habilidad a nosotros de tomar decisiones en el momento oportuno. Si nosotros no tenemos sabiduría, se nos va a hacer difícil tomar buenas decisiones. Y mire, si traemos esto al plano terrenal y a nuestro diario vivir, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, aprender a tomar decisiones correctas para instruir a nuestros hijos de la forma correcta, de la buena manera, no es fácil.
tener que tomar decisiones cuando como hombres estamos al frente de nuestro hogar y queremos mantener un hogar estable, una familia estable, hijos con mente y corazón sanos que honren a Dios. Eso requiere de mucha sabiduría. Para no fallarle a Dios como hombres, cuando estamos al frente o el pecado acecha nuestras vidas y se nos presenta la oportunidad de pecar, de fallarle a Dios, y nosotros no tenemos sabiduría para tomar la decisión en ese momento, todo lo alcanzado, todo lo logrado, una vida de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, la podemos tirar a la basura por un momento, por un ratito de placer. Esto sucede, mis amados hermanos, en el diario vivir de nuestras vidas. Yo le voy a contar en forma de testimonio. Conozco a una persona casi 40 años de matrimonio, una persona mayor de edad, arriba de 65 años por ahí, y me comentó que después de 40 años está a punto de divorciarse. Usted sabe lo que significa. Miren, esto es lo que el demonio, lo que Satanás hace. Porque después de una larga vida de esfuerzo, de lucha, de mantener la estabilidad en el hogar, por un par de horas o un par de días de placer, usted arruina todo aquello que ha venido construyendo con esfuerzo, con dedicación. Y el enemigo, cuando nosotros no le permitimos al Espíritu que deposite en nosotros esa sabiduría, el enemigo toma acción y anda buscando la oportunidad para hacernos daño. Como punto número 1 de esta enseñanza, yo tengo el punto número 1 es esto: que nosotros, cuando tenemos la sabiduría del Espíritu Santo en nuestras vidas, ponemos a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Como primer lugar en nuestras vidas. Mire, dice Primera de Corintios, en el capítulo 12, creo que es del verso 6 al 8, donde dice que a algunos el Espíritu Santo nos ha dado diferentes dones. Y estos diferentes dones, dice la palabra, que son para el bien común. Algunos nos ha dado don de sabiduría y a otros don de conocimiento. Después dice que a otros el don de fe y a otros don de sanidad. Y así continúa la lista. Esto de la sabiduría y del conocimiento lo obtenemos por el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. ¿Dónde usted encuentra la sabiduría? ¿Dónde usted encuentra el conocimiento? Por ejemplo, si usted quiere aprender de Dios, aprender qué es lo que Dios desea para mí y para usted, ¿a dónde usted va? ¿Dónde usted acude? A la palabra de Dios. Pero solo la palabra no es suficiente, porque cuando nosotros vamos a la palabra encontramos toda la información acerca de lo que Dios quiere, ¿cierto? Por ejemplo, usted va
al principio de la palabra, a Génesis, y usted encuentra cómo Dios creó todo lo que existe. Y usted se informa de eso. Y usted sabe que quien hizo todo lo que existe fue Dios. Después usted va y se da cuenta que en un momento el pueblo estaba, la tierra, el hombre estaba desenfrenado, tenía una vida desordenada, y Dios decidió barrer con todo el ser humano y toda la creación. Pero en medio de todos esos había un hombre que era justo, que se llamaba Noé, y que amaba y honraba a Dios. Y este hombre, Dios decidió preservar la vida de este hombre y de su familia, porque era un hombre recto delante de Dios. Después usted va y se encuentra que Dios hizo un trato con Abraham, y que Abraham, por ser justo y por ser digno y por ser recto delante de Dios, usted encuentra que Dios hace un pacto con él y Dios le da una promesa. Y de esa promesa, cuando usted continúa informándose, encuentra que sale el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son los hijos, los descendientes de Abraham. Entonces, usted comienza a llenarse de información. Pero toda esa información, para que tome vida en nosotros, requiere de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque hay un versículo que dice que la palabra, solo la letra, dice que mata, pero el Espíritu es el que vivifica. O sea, el Espíritu de Dios le da vida a ese conocimiento, a esa palabra que nosotros obtenemos. Y ese Espíritu de Dios es el que nos llena y nos dota de sabiduría. ¿Qué fue lo que sucedió con Daniel? Cuando Daniel tomó la decisión de desechar, de no tomar los alimentos que le habían sido dados por medio de la orden del rey, o que le habían sido otorgados para que él se alimentara con eso, él decidió: no, Señor, yo no voy a tomar eso. Esto está en Daniel capítulo 1, creo que es el versículo 8. Y dice la palabra que Daniel rehusó tomar esos alimentos, porque él no quería contaminarse con lo que ahí se consumía. Nosotros estamos en este mundo, pero dice la palabra que nosotros no pertenecemos o no somos de este mundo, ¿verdad? ¿O estoy equivocado yo? Ayúdenme, hombre. Pero ¿qué hay en este mundo? ¿Qué es lo que a nosotros nos rodea? ¿Usted ha visto las noticias? ¿Cómo ha incrementado el pecado? ¿Cómo ha incrementado la maldad en el ser humano? ¿Usted ha visto que ya no hay compasión? El amor de muchos se ha enfriado. Y muchas personas, por causa de la maldad, y muchas personas que aparentan tener amor, no es un amor sincero. Porque el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es sincero, el amor de Dios no hace daño a nadie. El amor de Dios vivifica, el amor de Dios transforma, el amor de Dios restaura, el amor de Dios llena todos los vacíos que hay en el corazón del ser humano. En este mundo nosotros estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Para aprender a tener una vida digna delante de Dios, una vida recta, necesitamos tener sabiduría para tomar decisiones en el momento oportuno, en el momento exacto y en el momento en que la tentación y el pecado está tocando la puerta. Si usted está pasando o ha pasado
o en el futuro se le presenta una situación en la que usted sabe que la acción que usted va a tomar o que yo voy a tomar me va a alejar y me va a apartar de Dios porque es algo desagradable a Dios, si tenemos el conocimiento, si tenemos la sabiduría, vamos a tener la capacidad de rechazar es eso que se nos presenta. ¿Cuáles son los beneficios de la sabiduría para nosotros? La sabiduría, dice la palabra, que preserva la vida del que la posee. Alison, Eclesiastés, capítulo 7, verso 12. Y vea lo que dice. La sabiduría. Aquí el escritor hace una comparación, y es una comparación pero muy válida, porque vea lo que dice ese versículo. Esto no son inventos, esta es realidad. Mire lo que dice ese versículo. Puedes poner, es 7:12, Alison. ¿Ese es? Ok, dice, porque, en la versión que yo tengo, porque la sabiduría protege como el dinero, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de su poseedor. ¿Por qué le decía que es una comparación muy válida? Porque nosotros a diario nos esforzamos, ¿por qué? Por obtener dinero. Nosotros trabajamos por dinero, porque el dinero nos provee, a través del dinero nosotros podemos proveer lo necesario para alimentarnos, para vestirnos, para pagar el mortgage, los que tienen casa y pagan mortgage, para pagar la renta, los que tenemos que pagar renta, para pagar los seguros del carro, los seguros de médico, de salud, todos los gastos necesarios, necesitamos dinero. Y el escritor hace la comparación de el dinero y la sabiduría. El único problema es que el dinero no preserva la vida. ¿Ha visto usted algún millonario o supermillonario que viva eternamente en esta tierra? ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos de esos supermillonarios gastan poco en ellos porque no quieren que su fortuna se les acabe. Y cuando ellos se van, otros que no trabajaron disfrutan y se la gozan. ¿Qué cosas? Pero la sabiduría no es pasajera. El conocimiento, la sabiduría que Dios nos da es eterna, es permanente, y nosotros podemos utilizarla porque es una herramienta que el Señor a través de su Espíritu nos ha dado para poder echar mano de ella cuando nosotros la necesitemos. Y dice la palabra que el que posee sabiduría preserva la vida, y no solo la vida de él, sino la vida de aquellos que le rodean. Si hay en un hogar un padre y una madre sabia, yo le aseguro a usted que los hijos van a ser hijos e hijas también sabias, porque papá y mamá se van a encargar de instruirles para que obtengan estas herramientas que el Señor nos da.
Hay muchas, pero muchas otras herramientas que nosotros encontramos en la palabra que podemos utilizar y que son de mucho beneficio para nosotros. Pero yo creo, de acuerdo a lo que he encontrado en la palabra, que el principio de todas las cosas comienza con el temor y el respeto y la honra a nuestro Dios. Porque cuando tenemos eso en nosotros, tenemos la oportunidad de expander nuestros horizontes, de que nuestra vida florezca en las manos de nuestro Dios, porque Él está allí para cuando nosotros le necesitemos, para cuando nosotros estemos en apuros, en aprietos. El Señor nos va a dar a cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu, la capacidad de poder resolver las situaciones difíciles en el momento oportuno y en el momento exacto. Y lo que no podamos resolver nosotros, Él, Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se encargará de hacerlo por usted y por mí. Amén. Tercer punto. La sabiduría nos hace actuar con sensatez. Le voy a recomendar, por el tiempo, porque ya estamos casi sobre el tiempo, le voy a recomendar que usted lea en su casa Daniel capítulo 2, verso 14 al 23. Ahí usted va a encontrar lo que yo le estoy diciendo. Dice la palabra que la sabiduría nos permite a nosotros actuar de forma diligente. Cuando Daniel, mire, hay una ocasión en la que la palabra dice que el rey Nabucodonosor, usted lee el capítulo 2, usted va a encontrar, el capítulo 2 de Daniel, usted va a encontrar eso ahí. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, se lo voy a relatar así rapidito. Y ese sueño confundió, perturbó el corazón de ese rey. Y ese hombre no podía descansar, no podía dormir, porque ese sueño no le permitía. Entonces, dice la palabra que ese hombre redactó un decreto y llamó a todos los sabios y entendidos, inteligentes que habían en ese lugar, para que le resolvieran, para que le hicieran saber cuál era la interpretación de ese sueño. Pero ninguno de sus sabios, ninguno de sus hechiceros, de sus encantadores, tuvieron la capacidad de revelarle el sueño y su interpretación. Entonces, enojado, este hombre dice que toma la decisión de mandar a matar a todos los sabios. Oiga, este era un decreto que iba a acabar con la vida de todas las personas inteligentes y sabias que servían a ese rey. Pero desafortunadamente y afortunadamente entre ellos iba Daniel y sus amigos. Entonces Daniel, al escuchar ese decreto, dice que va donde el jefe del ejército, a quien el rey le había dado la orden, y dice la palabra que él fue y le preguntó por qué era tan estricto el decreto de ese rey. Y el hombre le aclara y le dice: porque el rey tuvo un sueño y ha llamado a todos los sabios del país para que se lo revelen, pero ninguno ha podido. Entonces dice la palabra que Daniel actúa de forma prudente y le pide un tiempo al hombre para que no mate a los sabios, y le dice: dame un tiempecito y yo te aseguro
que yo resolveré la situación. No le dijo así, eso solo digo yo, ¿ok? Usted va a leer en la palabra, no va a encontrar eso. Pero, ¿qué hizo Daniel? Cuando él se da cuenta de esto, dice la palabra que lo primero que hace es ir con sus amigos y contarles lo que estaba sucediendo. Después, lo segundo, convoca a sus 3 amigos y les dice: vamos a buscar la dirección de Dios en oración para que el Señor resuelva esto que es imposible para los hombres. Y dice que van y en oración. Mire, Daniel era un hombre que dice la palabra que oraba 3 veces al día y se mantenía en constante comunión con Dios. Y cuando se presenta esta situación extremadamente difícil para esas personas, Daniel saca el pecho y toma acción. Y dice la palabra que comienzan a clamarle al Señor. Y el Señor, por la gracia y la misericordia y a través de su Santo Espíritu, le revela a Daniel todo lo que estaba pasando. ¿Qué dice el versículo? No me lo... Muchachos, me quitaron el versículo, ¿qué es lo que? Dice que la sabiduría preserva la vida de su poseedor, o sea, de él que la posee. ¿Qué fue lo que sucedió? El decreto era matar o que murieran todos los sabios, pero el plan de Dios era totalmente diferente. Él quería demostrar su amor, su poder, su gloria, su misericordia, para que a través de esa comunión que Daniel tenía con él, aquellos hombres y Daniel y sus amigos no perecieran. Y el Señor le revela todo lo que estaba sucediendo. Y la vida de Daniel y de aquellos hombres se salva. Y no solo eso, sino que el mismo rey que había dado ese decreto, mire qué tremendo, porque hasta evangelizó a ese rey y lo convenció con acciones de que el único Dios verdadero era el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Porque pasado el tiempo, dice la palabra que este rey entendió que ningún hombre era capaz de revelarle el sueño que él había tenido, pero que el Dios de Daniel era tan poderoso que a su hijo le había dado la habilidad y el conocimiento y la sabiduría de interpretar el sueño y de darle solución a su problema. Eso es lo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios le da solución a muchos de nuestros problemas. Cierro con esto. Jeremías 29:11. Y dice así: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles el propósito que ustedes esperan y para también darles esperanza. Anoche compartíamos con los muchachos acá. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestras vidas. A veces ni nosotros mismos conocemos lo que hay en nosotros. Mire, si Daniel hubiera tenido la actitud que el ser humano normalmente tiene, especialmente en estos tiempos, cuando escuchó la noticia de que les iban a cortar la cabeza, ¿sabe lo que hubiera hecho? Se hubiese encerrado
con doña Depresión, y no hubiese salido. Pero él hizo todo lo contrario. Dice que él fue a clamar, a buscar el auxilio del Padre, que conocía y sabe los planes para cada uno de nosotros. Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos va a dejar abandonados. No importa, mis amados hermanos, cuál sea el proceso por el cual estemos pasando o por el cual vayamos a pasar en el futuro. El futuro no lo conocemos. Dios no nos va a dejar abandonados. Si nosotros aprendemos a serle fiel a Dios, si nosotros aprendemos a honrar a Dios con nuestras vidas, esto del Evangelio, esto de buscar de Dios, significa que nosotros tenemos que tener determinación y tenemos que tener la decisión de apartarnos del pecado, de dejar la vida que el mundo nos ofrece y que la carne desea. A la carne le gusta el pecado, a la carne le gusta las cosas desagradables, que son a veces para Dios desagradables. Eso es lo que la carne quiere. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la determinación de meternos, pero meternos por completo en Dios. Cuando vamos al baño y tomamos un shower, ¿acaso solo nos lavamos los pies? ¿O acaso solo nos lavamos la cara? ¿Verdad que no? Nos metemos por completo porque necesitamos lavar el cuerpo completo. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que meternos por completo. Y meterse por completo significa apartarse de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Todo lo que tiene que ver con pecado y con maldad, todas las cosas sucias que nos apartan de Dios, tenemos que desecharlas de nuestras vidas, porque de esa manera nosotros vamos a estar cada día más cerca de nuestro Dios. Amén. Póngase de pie. Le damos gracias a Dios en esta mañana por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego para que este día, Señor, sea un día glorioso para nuestras vidas, en el cual nosotros podamos, Señor, entender cuál es el propósito por el cual tú nos has traído a este lugar, por el cual tú nos tienes aquí, Señor. Y enséñanos, Señor, cada día a amarte a ti más, a honrarte a ti, a apartarnos, Señor, de la maldad, a apartarnos del pecado. Ponga en nosotros, Señor, la actitud y el corazón que pusiste en Daniel, la actitud y el corazón que pusiste, Señor, en José, la actitud y el corazón, Señor, que pusiste en David. Aunque eran personas como nosotros, seres humanos, Señor, entendieron de que tú eras santo, de que tú eres digno, de que tú eres, Señor, fiel y verdadero, y que honrándote a ti es como nosotros podemos alcanzar, Señor, la vida eterna. Te ruego, Señor, para que cada una de las familias que estamos en este lugar sean, Señor, restauradas cada día, y que tu bendición, Señor, no falte sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te ruego para que nos lleves, Señor, con bien a nuestros hogares, y que esta semana, Señor, podamos buscar tu rostro con actitud positiva, Señor, con deseo, con pasión, y que podamos, Señor, venir a tus pies rendidos, Señor, y entregarnos por completo a ti, Señor. Bendice a cada padre, a cada madre, a cada joven, a cada hijo, Señor, y que ellos, Señor, y nosotros juntamente